algo de eso en la charla de Carolina Dumé con especialistas para hablar aquí en Mediodía de Noticias de educación sexual integral. Muchas gracias. Podemos decir que ha desatado un poco un debate público, ¿no? Lo que es esta modificación a una ley que está inmersa en nuestro país desde el año 2006 y a la cual se le quieren realizar modificaciones. Vamos un poco a hablar con quienes llevan adelante lo que es también la educación sexual en las escuelas. Está con nosotros Victoria Basso y Jimena González. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pertenecen a la red Interescuelas de Educadores en Defensa de la Educación Sexual Integral. Bueno, se ha generado este debate, ¿no? Un debate que genera distintas aristas, posiciones. ¿Dialogan a veces con los padres de los alumnos? ¿Hay quienes se les acercan con inquietud? Sí. La presencia de las familias en las escuelas específicamente es muchas veces más complicada que personas que se acercan de manera individual en alguna de las actividades. Nosotros funcionamos como red hace más de un año y hemos realizado actividades donde han venido madres sobre todo, pero son los menos. En realidad nosotras todas querríamos que vengan más padres, madres, familias. Pero bueno, son espacios que vamos intentando construirlos y abriendo siempre las invitaciones a todos quienes quieran participar. Recién lo planteaba Andrea en el informe. ¿Hablamos de educación o ideología cuando hablamos de estas modificaciones que se le quieren instrumentar un poco a lo que es la Ley de Educación Sexual Integral? Bien, primero me parece que lo que habría que revisar, lo que habría que tener un poco en cuenta es que es una ideología. Digamos, una ideología es un conjunto de ideas que tienen las personas sobre determinadas cosas. Entonces, punto número uno, todas las personas tienen ideología, porque todas las personas pensamos algo, tenemos una mirada sobre las cosas que nos suceden alrededor. Y depende de la realidad que vive cada uno. Y es imposible medir eso. O sea, no es que la ideología va por un lado y el tema de educación no tiene ideología. Los libros de educación, todos los libros de educación de todas las materias están escritos por personas. Y las personas tienen ideología. Entonces, libro de historia, libro de matemática, libro de física, libro de biología, todos esos libros no brotan de las plantas, los escriben personas que por supuesto tendrán un conocimiento específico particular. Hay gente que tiene mucho desarrollo en diferentes campos y que por eso el Ministerio de Educación considera que son aptos para hacer la escritura de los materiales con los que se trabajan en las aulas. O sea, primero es como un tema que está lejísimo de la discusión de lo que es la educación sexual integral. El problema de lo que se ha instrumentado ahora es que se está confundiendo una terminología, ¿sí?, que tiene que ver con específica lo de la ESI. Hay toda esta campaña, todo este movimiento nuevo que es que se ha generado en estos días alrededor de la modificación, y en realidad alrededor antes, digamos, no es que aparece ahora, sobre lo que ellos llaman ideología de género, que no existe, ¿sí?, porque no existe la ideología de género. Lo que existe es la perspectiva de género, que es el eje número uno, y esto también lo pueden buscar, el primer eje con el que la educación sexual integral va a trabajar. Ese eje de perspectiva de género es lo que me permite ver las diferencias culturales de cómo estamos construidas las mujeres y los varones. Eso es lo que me permite a mí poder trabajar los estereotipos para que el caso de Lucía no se vuelva a repetir. Eso es lo que me permite a mí instrumentar juegos en común en el patio entre varones y mujeres, es lo que me permite trabajar violencia de género, es lo que me permite prevenir la violencia de género, y es lo que nos permite, digamos, entender que las construcciones, que el modo de ser varón y ser mujer en nuestra historia ha cambiado, porque nosotros no somos las mismas personas, porque nuestra sociedad no es lo mismo, porque no comemos lo mismo ni vestimos lo mismo, y esa es una categoría que no deviene de un invento, sino que deviene de la sociología, de la antropología, de la filosofía, de la psicología, es decir, de ciencia, porque hay como un reclamo de que no se trabaja con ciencia. Bueno, por ahí es como un desconocimiento en relación a esta temática, me parece. Y hay contenidos que se trabajan por edades, ¿no es cierto? Sí, o sea, acá, de hecho, vuelvo a repetir lo que dijo Victoria, a todos los padres, madres, familia que quiera entrar puede ingresar en el link que estaba compartiendo Andrea en la nota anterior y buscar, porque aparecen estos contenidos, los lineamientos generales de cómo abordarlos, digamos. Entonces, ahí es donde también vuelve a aparecer un poco el desconocimiento o el hablar sin saber, el hablar sin interiorizarse, porque en realidad lo que hace es demonizar algo que no tiene más que, digamos, todo lo contrario, contenidos que trabajan, por ejemplo, con la ampliación de derechos. ¿Ustedes no sienten que esto por ahí ha generado un debate
que tiene que ver con cosas que pasaron hace un tiempo atrás en nuestro país, la discusión que se dio con el tema de la despenalización del aborto, en donde quizás hay muchos padres que dicen, no, yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, y ha generado un debate que no logra generar, digamos, una discusión de fondo de lo que es estas modificaciones que se quieren instrumentar en lo que es la ley de educación sexual integral. ¿Lo ven así ustedes? A ver, yo creo que esta grieta o estos polos opuestos no son tales, digamos. Creo que esos son construcciones probablemente mediáticas, probablemente de los otros medios de comunicación como son las redes, pero digamos, yo creo que nadie puede oponerse a que una persona crezca con una noción clara de ser un sujeto de derecho, por ejemplo, o que pueda acceder a la información que le puede brindar una perspectiva de diversidad, de libertad, de valoración de su afectividad. O sea, esos son los contenidos de la ESI, y no puede, o sea, uno no puede estar en contra de eso por pensar que está en contra de la legalización del aborto. Aparte, hay algo muy complejo que sucedió en torno al debate de la legalización del aborto, y es que durante los argumentos que se dieron tanto en diputados como en senadores de quienes votaron en contra, manifestaban la necesidad de una educación sexual integral. Cuando termina el debate, ahora de pronto la educación sexual integral está demonizada. Entonces, en realidad, es como que el trasfondo va mucho más allá de qué es lo que pasa con la educación de los niños. Tiene que ver con conceptos o cuestiones más bien moralizantes, conservadoras, y que apuntan en realidad a no permitirle a chicos, chicas, niños, niñas a ejercer su derecho a educarse. Me quedé pensando en la nota, bueno, ustedes estaban aquí en Piso Ya, que compartíamos desde la escuela, en donde una docente dice: no solamente es bueno hablar de prevención de embarazo cuando tenemos muchas adolescentes embarazadas, sino que también de lo que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Ustedes tienen una gran demanda sobre este tema? ¿Hay mucho desconocimiento? Sí, en realidad, ESI, por eso digo, trabaja 5 ejes, y uno tiene que ver con cuidar el cuerpo y la salud, y uno de esos ejes tiene que ver con el trabajo de métodos anticonceptivos, con ITS, con infecciones de transmisión sexual, tiene que ver con pensar proyecto de vida, tiene que ver con poder aunar aquello que yo deseo y anhelo, como puede ser el proyecto de formar una familia, como puede ser el proyecto de estudiar, como puede ser el proyecto de viajar. Es muy dispar, porque por supuesto no son los mismos los proyectos a los 14, a los 15 que a los 18, eso va cambiando continuamente, tiene que ver con la adolescencia, cómo se producen los cambios, y ese eje nos permite trabajar con estas cuestiones. La demanda no es específicamente sobre un tema, la demanda es poder hablar. El espacio de educación sexual se vuelve un espacio de contención y confianza, donde es posible descubrir situaciones de abuso, por ejemplo, intrafamiliar en el 90% de los casos, que por supuesto derivan en denuncias de actuación de la justicia como corresponde. Pero digo, esas situaciones sucedían hace un montón de tiempo, pero de repente pueden ser dichas en esos espacios. Victoria, ¿se encuentran con padres que resisten a esto de la educación sexual integral en las escuelas? Mirá, ¿hay padres que se lo plantean, que si saben que sus hijos van a tener una charla, los esperan en la puerta de la escuela o le hacen correr vista a través de un cuaderno de comunicaciones a la docente que no quieren? Mira, la experiencia que yo tengo en 2 escuelas, una es la Escuela Normal José María Torres, que tiene una población muy grande de estudiantes, y la educación sexual integral está hace 8 años en la escuela. Eso es otra cosa, no apareció ahora, ¿sí? Hace 8 años que está, lo cual es esa sistematización, esos espacios que vienen desde hace un montón de tiempo desarrollándose, han llevado al punto de que son muy pocos los casos. Debe haber habido 3 casos en estos 8 años, lo cual es un número realmente poco para la cantidad de estudiantes, de gente que ha ido a preguntar. Claro, los chicos también piden educación sexual. Muchísimo. Si ustedes me esperan un ratito, vamos a seguir con el diálogo, porque tenemos la tómbola y está Claudio Velotti ya para presentarnos los números de la suerte desde los salones de Liasmas. Así